Les habla Gabriel Borges para la materia Finanzas 2, unidad número 2, técnicas para la elaboración del presupuesto, tanto en entidades públicas como en privadas. Hay una diferencia fundamental de la cual podemos desglosar una segunda que divide las técnicas que se puede utilizar para hacer un presupuesto público y un presupuesto privado. Esa primera diferencia es primero en cuanto a la teleología, a la epistemología de los momentos en los cuales se elabora el presupuesto, y la que glosamos de ella es la naturaleza misma de las organizaciones. En esa primera teleología o epistemología debemos configurar o debemos tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros nos vamos a la administración privada viene de recursos propios, viene, digamos, de un elemento que todas las operaciones se hacen, bien sea con el capital de los accionistas, con el capital de inversores, con diferentes técnicas de bootstrapper, crowdfunding, etcétera, etcétera. Pero el punto es que primero está el presupuesto, primero está la cantidad de insumos con que se cuenta, y luego se planifican los gastos, con base, pues, por supuesto, lo que se tiene. Si una empresa estima, por ejemplo, que en el año de ejercicio 2021 va a tener una entrada de o parte con un capital de $3,000, con base a es que va a estructurar cuáles van a ser los salarios de los trabajadores, cuál va a ser la inversión en infraestructura, cuáles van a ser sus estructuras de costo, etcétera, etcétera. Por el contrario, la administración pública eh, establece en primer lugar cuál va a ser el total de egresos que va a tener. Es decir, la administración pública determina todo el dinero o los insumos que va a requerir para cumplir su rol esencial dentro del Estado, y con base a ello elabora el presupuesto viendo de dónde va a recaudar ese dinero. Entonces, ¿por qué sucede esto así? Bueno, por una razón muy sencilla. Lo privado viene con un capital limitado, con un capital dado para con un objetivo de maximizarlo y de generar rentabilidad. Es decir, los principios que aplica el presupuesto privado es un principio de máxima rentabilidad, un principio de eficiencia económica neto, economicista. En cambio, cuando hablamos de un presupuesto público, estamos hablando ya de otras filosofías que lo engloban, otros principios, un principio de equidad, de justicia social, por ejemplo en el caso de Venezuela, que lo refleja la Constitución en su artículo 311, la Ley Orgánica de los Procesos Financieros, Ley Orgánica de la Administración Financiera de la Administración Pública. Entonces, estos principios hacen que ya el administrador, el controlador, no piense en maximizar sus ganancias, sino en maximizar los efectos de los gobernados, es decir, maximizar los beneficios que traen para sí estos proyectos, estos programas públicos y la inversión pública que se hace a través del presupuesto. Con base a ello, de la administración privada existen diferentes técnicas que han ido transformándose a técnicas también públicas. Eso es parte de un proceso que en la administración o en la gerencia pública se conoce como el New Public Management, que es un paradigma de gestión en el cual la gerencia pública agarra indicadores de gestión privados que permitan optimizar, tener mayor eficiencia, poder hacer una gerencia más adecuada, más limpia. Entonces, la primera técnica de presupuesto público que existe es la tradicional, la técnica tradicional. Es muy sencilla, consiste en determinar cuáles van a ser los insumos que se va a adquirir y cuáles son los egresos para poder cumplir con ello. Es sumamente sencilla porque viene, digamos, de la técnica tradicional de que uno va a elaborar un presupuesto y dice, bueno, para el ejercicio fiscal 2021, por ejemplo, el Consejo Municipal de Niños, Niñas y Adolescentes va a necesitar en salario $6,000 y en material de oficina $3,000, el presupuesto total va a ser $9,000, por poner un ejemplo. Sin embargo, este tipo de presupuestos tenía el problema de que era excesivamente corto. Entonces, luego de ello pasamos a un estilo de presupuesto o un presupuesto público basado en competencias. Los presupuestos públicos basados en competencias se inauguraron en los Estados Unidos
de la mano de Robert McNamara. Robert McNamara fue secretario de Defensa entre los años 61 y 68, gobierno de Kennedy y de Lyndon B. Johnson. Y él tenía la particularidad que venía de ser el gerente general de Ford en Estados Unidos, Ford Motors Company. Entonces, extrapoló la gerencia de Ford y la aplicó dentro de la gerencia pública en Estados Unidos. Entre eso, la técnica de presupuesto que innovó era la llamada, o es la llamada técnica, la formulación de presupuesto con base a competencias. ¿En qué se caracteriza esto? Pues se elaboran diferentes proyectos, se elaboran diferentes programas para resolver un problema y con base a criterios de efectividad, criterios económicos, criterios de información, se decanta cuál de ellos se va a utilizar. Por ejemplo, se determina que existe un problema de sanidad. Entonces se elaboran diferentes programas, puede ser un programa sobre vacunación, un programa de inversión en infraestructuras de hospitales o un programa de inversión en la formación de personal médico. Entonces, con base a los tres criterios mencionados anteriormente, los tomadores de decisiones públicas se organizan y determinan cuál es el mejor. Sin embargo, uno de los grandes problemas que tienen los presupuestos públicos, que no terminan de eliminar del todo, es cómo no se derrocha tanto dinero, cómo se hace más efectivo, cómo se justifica el gasto. Con base a ello, viene una técnica muy innovadora que se empezó a implementar en los años 70 de la mano de Jimmy Carter, que la implementó cuando era gobernador de Georgia, posteriormente lo hizo como presidente, que es la formulación de presupuesto con base cero. Base cero. Se dice base cero porque los presupuestos tradicionales, es decir, esa línea de continuidad de que se agarra lo que se hizo el año anterior y se adecua al ejercicio del nuevo año, se deshace. Las dependencias que necesitan presupuestos elaboran de cero y justifican cada uno de los gastos que hacen. Esto no significa justificar el dinero que se está pidiendo extra con referencia al ejercicio anterior, sino justificar el dinero actual y el dinero anterior. ¿Qué permite esto? ¿Cuál es el objetivo de esta técnica de formulación de presupuestos con base cero? Detectar y eliminar cuáles son las actividades menos productivas. Luego, el New Public Management, las nuevas tendencias de gerencia fueron evolucionando y trajeron consigo un paradigma para la elaboración de presupuestos, que es la elaboración de presupuesto con criterio de costo-resultado, criterio de eficiencia. Esto lo que busca es, pues, aumentar al máximo, tomando en cuenta los insumos, los resultados que se va a obtener, y se elabora el presupuesto simple y sencillamente tomando en relación cuál es la tasa de mayor devolución de beneficios que pueden presentar cada uno de los programas. Los presupuestos públicos tienen el problema que se elaboran dentro de un ciclo económico. Entonces, siempre está el dilema de cuál es la técnica en razón del tiempo más adecuada, porque los presupuestos públicos pueden ser elaborados de forma cíclica, es decir, siguiendo los ciclos económicos, para que en las épocas de recesión haya mayor músculo económico para paliar los efectos, y a la época de bonanza poder ahorrar al máximo. El problema de esto es que estos presupuestos no tienen, digamos, una metodología exacta para determinar cómo un ciclo económico. Con base a eso se presentan otras alternativas, como los presupuestos compensatorios, que, como su nombre lo dice, lo que busca es compensar en las épocas de recesión, tener un buen músculo económico para hacer una inversión, un sistema bastante keynesiano, o los sistemas de elaboración de presupuesto con base a ajuste en el tiempo o ajuste automático en el tiempo, que determinan ya los tiempos exactos de fluctuación presupuestaria para mantener estabilizado el sistema monetario, financiero y económico.